Buenas noches, hermanos. Hoy día me ha tocado compartir la palabra. Agradezco a Dios porque me permite compartir con ustedes este momento, este tiempo de la palabra. Debemos nosotros en esta noche compartir el tema fuerzas en las tribulaciones. Primeramente debemos tener en cuenta, primero, qué es una tribulación. Entendemos por tribulación qué cosa, ¿no? Es una situación que uno puede estar pasando, puede ser un dolor, una aflicción, un tormento, una circunstancia adversa ante la persona. Y esto, obvio, que nos va a traer una implicancia en nuestro estado de ánimo. Eso quiere decir que esta adversidad en nuestra vida que podamos estar pasando puede afectar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes también. La palabra nos habla de muchos hombres y mujeres que pasaron angustias y tribulaciones, y en esta noche nosotros queremos también enfocar esta parte, cómo nosotros vamos a ser fortalecidos en estos momentos tan difíciles para nosotros, cómo nosotros podemos salir airosos cuando estamos en momentos adversos, cuando estamos pasando tiempos de dificultades, cuando vemos, como dice, cuando estamos pasando el desierto. Para ellos, yo quiero en esta noche, por favor, que podamos abrir nuestras Biblias y vamos a tomar el ejemplo de Job. Vamos a leer la palabra en Job 1:8. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? En este pasaje, Satanás había venido delante de Dios, ¿no? Hemos leído el libro de Job, todos sabemos que él va y pide permiso al Señor para que pueda tocar a Job. Y entonces, el Señor, ¿cómo consideraba a Job? Le dice que él era un varón perfecto, un varón recto, y que tenía temor de Dios y estaba apartado del mal. Muchas veces las dificultades no vienen por pecados. Tenemos que entender esto. Las tribulaciones, las angustias, las aflicciones no van a venir necesariamente porque estamos en pecado, sino porque es un momento, es un tiempo donde el enemigo quiere zarandear y Dios quiere también hacernos fuerte. Somos probados. Y en esta historia podemos ver, en la historia de Job, que Dios le da permiso para que tocara a Job. Y en la historia, ¿no? Uno se pone a leer y dice que Job era un hombre empresario, era una persona que tenía muchas riquezas. Es como ahora, ¿no? Hay personas que tienen muchas posesiones físicas, económicas, ¿no? Entonces estaba muy bien él en esa época, no le faltaba nada. Y en eso vino las calamidades sobre Job. Dice que venía un criado tras otro para decir que se habían muerto sus animales, que eran sus riquezas, en esas épocas eran sus riquezas de Job. Y no solamente eso, sino que ni bien terminaba de decir un criado que habían muerto sus animales de Job, viene también para decirle: murieron también tus hijos y tus hijas. Job era un padre amoroso. Job amaba a sus hijos. Job disfrutaba de la compañía de sus hijos, porque él dice que él hacía banquetes, hacía reuniones con sus hijos. Él tenía una relación muy buena con los hijos, los amaba. Y de pronto se perdió todo esto, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros estamos en una situación como Job?
Y de pronto que estamos en la mejor, emprendimos un negocio o nos está yendo muy bien al trabajo, nos ascendieron. Y de pronto viene una calamidad a nuestras vidas y entonces de pronto perdemos todo, lo perdemos todo. Y no solamente ya es lo económico, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, lo económico se recupera, trabajaré y lo recupero. Pero, ¿qué si pierdes una familia tan directa como hijos, padre, madre? Eso causa mucho dolor. Por supuesto que todavía nos va a causar dolor. Nosotros no somos solamente espirituales, también somos personas. Y esas calamidades obviamente que va a angustiar, que va a afligir, pero es allí como el siervo del Señor reacciona. Podemos ver en el verso 1-2, dice que Job, ¿qué hizo? ¿No? ¿Qué actitud tomó ante toda esta pérdida material y familiar que él había tenido una tras otra? Ni siquiera se había recuperado de una desgracia y le venía otra desgracia. Dice que Job se levantó, se rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Eso está en el versículo Job 1:20. ¿Qué hizo Job? Rasuró su cabeza, rasgó su manto, se levantó. No, hay una actitud, se levantó, él no se quedó y se postra en la tierra. El postrarse en la tierra es una actitud de humildad, es una actitud de adoración. Y allí comenzó a adorar al Señor. No fue y le reclamó y le dije, mira Dios lo que me pasa, yo te he servido y yo he estado. No, él adoró. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando momentos difíciles y reclamamos a Dios y tomamos una actitud de ir y decir, Dios, no me respondes? Y tú no me dices, Dios, qué va a pasar. Y tú no me estás respondiendo y mira lo que me pasa, yo te sirvo. Y él era hombre recto, temeroso de Dios. Él no había cometido pecado. Él no había cometido pecado. Pero sin embargo, él tuvo una actitud de postrarse, de orar, de humillarse y de adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No, la historia no termina allí. Las calamidades de Job continúan. El diablo había pedido permiso y Dios le había permitido. Luego dice, Job fue tocado, ¿no? Con una sarna maligna, porque Dios le permite que Job sea tocado en su salud. Una sarna maligna. Cuando podemos estar sufriendo una enfermedad, podemos estar muy mal y no pasa nada. Vamos al médico y nos dicen peor. Cada día estás peor. Estás de lo que viniste ayer, hoy día estás más mal. Y parece que estás tan mal que ya no hay solución para ti. No hay esperanza para ti. Él estaba sufriendo ahora en su salud. Estaba siendo zarandeado en su salud. ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas veces nosotros podemos estar pasando eso? Porque Dios lo está permitiendo con un propósito. Y no quedó allí, sino que también viene, ¿no? En la historia, ¿no? Que podemos de repente tener tiempo de leer en nuestras casas, ¿no? Luego viene la esposa. Dice la esposa, le atormentaba acusándole a Job, su cónyuge, su prójimo más cercano, con quien uno tiene tanta confianza, de quien uno espera que te diga, no, mira, yo te ayudo. Le atormentaba acusándole, ¿no? Hay una parte que ella le dice, maldice a tu Dios y muérete. Le dice palabras muy fuertes. Job había pasado tantas tribulaciones, la pérdida de su riqueza, la pérdida de sus hijos, que tanto amaba como padre, había sido tocado en su salud, y ahora la esposa, ¿no? La ayuda idónea, dice la Biblia, que somos la esposa. La ayuda idónea, la que debería estar de su mano, ayudándole a atravesar este momento. Le acusaba a Job. Cuánto dolor en Job.
Y luego sus amigos también lo acusaban a Job. Él tenía amigos. Él tenía sus amigos que no creían que él era inocente, porque ahí le decían a Job que seguramente tú estás en pecado, seguramente, ¿no? Hay algo malo en ti que todavía no has confesado ante Dios y por eso te vino todas estas calamidades y por eso que tú estás mal y por eso es que tú no sanas. Cuánta desilusión de sus amigos, una desilusión terrible, porque no solo ya estaba viviendo en carne propia, estaba enfermo, Job estaba enfermo, estaba mal. Y encima tenía que lidiar con la esposa que no le apoyaba, la ayuda idónea no era esa ayuda idónea en ese momento. Tenía que sufrir el dolor de estar enfermo de salud. Y ahora los amigos, cuánta soledad debe haber pasado Job en este tiempo. Y en nosotros, ¿cómo estamos nosotros? De repente estamos pasando también momentos difíciles, momentos de salud que estamos mal y estamos confiando en Dios. Y habrá mucha gente que también, igual que Job, nos está diciendo, bueno, pues seguramente anda en pecado, ¿no? Y eso duele, por supuesto que duele, ¿no? Duele mucho, claro, como humanos, pero todo esto estaba pasando Job. ¿Y Job qué hizo? ¿Qué podemos ver en la Biblia? Job siguió firme en su decisión de creer a Dios. No lo movía nada. Mira, pasó una prueba, 2 pruebas, 3 pruebas, 4 pruebas, 5 pruebas. Todos las pasó él. Y la firmeza de creer en Dios, porque él sabía en quién creía. Sabía que era el dador de vida, el que estaba adelante de él. No era cualquiera. Su confianza de Job era en Dios. En Job 23:10, ¿no? Dice la palabra, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job estaba siendo probado y él lo entendió. Él entendió el propósito de Dios. ¿Cuántas veces tendremos que ser probados? Y tenemos que ser como Job, firmes para salir como oro. Porque Dios va a permitir muchas cosas. Va a permitir muchas cosas que nos sucedan y nos pase para que nos pueda limar como el oro. Porque Él tiene propósitos en nuestras vidas. Nuestra fortaleza es la firmeza que tenemos que tener en el Señor, de poder creerle y que este tiempo de que seamos tocados para ser probados, pues es para limpiarnos y prepararnos, probarnos si realmente estamos nosotros confiando en el dador de vida. También tenemos en el Nuevo Testamento, podemos tomar el ejemplo de Pablo. Pablo, un misionero levantado por Dios, tuvo un encuentro muy sobrenatural con Jesús. Él era un perseguidor de la iglesia. Cuando conoce a Jesús, él cambia totalmente su actitud y comienza a seguir a Jesús con todas sus fuerzas y con toda su alma. Y Pablo es un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de que él era una persona que podía depositar su confianza en Dios. Vamos a leer en Romanos 5:3. La palabra del Señor dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando estamos nosotros pasando tribulaciones, sabemos que en nosotros está produciéndose un fruto del Espíritu Santo,
que es la paciencia. ¿Cuánta gente ahora, en este momento, en estos tiempos tan modernos, tan como dices, sofisticados, tan electrónicos, tan tecnológicos, ¿no? Estamos viviendo así al 1000 por 1. Si nosotros lo queremos algo, lo queremos para ayer, no para mañana, para ayer. Eso quiere decir que queremos las cosas ya, rápido, quiero que pase. Y a veces contextualizamos que Dios debe ser así. Hoy día doblé mis rodillas, hoy día me quebranté y hoy día oré y yo ya, mañana debe estar sucediendo las cosas que yo pedí, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos andando? La palabra nos va confrontando. Dice, nosotros también nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación va a producir paciencia. Cada actitud que tomemos dentro de una tribulación, dentro de un acontecimiento nefasto que está pasando en nosotros, va a producir en nosotros una espera en Dios, una respuesta de parte de Dios. Y esa respuesta va a ser cuando Dios va a decir, ahora es, hoy día no es, mañana no es, no sé cuándo. Solo Dios sabe cuándo, puede ser ahora. Y eso va a tener que producir en nosotros ese fruto que tenemos que cultivarlo, ese fruto que nosotros tenemos que anhelar tenerlo. Qué difícil es tener paciencia, ¿verdad? Yo acá en Lima, Perú, pues el tráfico es muy caótico y la gente a veces no quiere hacer las cosas rápido, pero no puedes. Y estás fastidiada y estás de una manera andando, ¿no? Como estresada. Entonces las cosas están así en este tiempo y en este momento. Queremos que las cosas caminen rapidísimo y ese fruto de la paciencia no está cultivándose en nosotros. Luego tenemos también en 2 Corintios, ¿no? Él va a hablar de todas las cosas que él ha pasado, las calamidades que le ha venido a Pablo por predicar a Jesús. Él era un misionero, que lo único interés que le tenía andando de acá para allá era llevar el Evangelio. Dice, 2 Corintios 1:8, la palabra dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. También podemos leer 2 Corintios 11:23-27. ¿Son ministros de Cristo? Respondo como un loco. Yo lo soy mucho más que ellos. He trabajado más, he estado más veces en prisión, he recibido incontables golpes y he estado a punto de morir muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 golpes menos uno. Fui golpeado con vara 3 veces y me apedrearon una vez. Naufragué 3 veces y pasé una noche y un día en alta mar. He hecho muchos viajes, me he visto en peligros a causa de ríos, en peligro a causa de ladrones, en peligro por parte de mi propio pueblo y por parte de las naciones, en peligro en la ciudad, en el desierto y en el mar, en peligro entre falsos hermanos. He trabajado sin descanso y con mucho esfuerzo. A menudo he pasado noches sin dormir, he pasado hambre y sed, me he quedado muchas veces sin comer. He pasado frío y me he quedado sin ropa. ¡Wow! ¡Cuánta desgracia pasó Pablo! ¿Cuántas adversidades pasó Pablo? De veras que Pablo fue un hombre muy fuerte. No, porque vemos en la palabra, dice que aún estaba abrumado sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Estaban a punto ya de morir. Pablo fue golpeado, fue a la prisión, fue arrastrado, pasó hambre, pasó sed, muchas veces no durmió, muchas veces hasta sin ropa se quedó. Pero ¿qué hacía que este hombre, a pesar de que pasaba todas estas dificultades, estas carencias, ¿no? Porque qué fácil
ahora nosotros, qué fácil, de verdad. Y yo agradezco a Dios también porque existe la tecnología, pero qué fácil para nosotros ahora escuchar la palabra, qué fácil para nosotros no poder orar, poder estar viendo la Biblia, leyendo en nuestra comodidad muchas veces, cómodos, muchos de nosotros cómodos. Pero este hombre no, este hombre tuvo que pasar muchas cosas. Tenía que estar en el desierto, en el mar, aquí y allá, y trabajaba sin descanso, tenía muchas noches sin dormir. O sea, estaba pasando momentos muy complicados y encima le apedreaban, ni siquiera le recibían. En muchos lugares le apedreaban. Estuvo preso, estuvo en la cárcel. Pero ¿qué hacía que este hombre siguiera adelante? ¿Por qué él no retrocedió? ¿Por qué él seguía adelante? Pablo era un hombre comprometido con Cristo. Esa era la razón. Y la confianza de Pablo estaba en el Señor. El estar comprometido con alguien, ¿no? Nos enlaza, nos da responsabilidades, nos unimos. Desde que él conoce a Pablo, a Jesús, ¿no? Desde que Pablo conoce a Jesús, nunca dudó de él, nunca. Él le tuvo el encuentro sobrenatural con Jesús. Desde ese momento él se convenció de que tenía que seguir a Jesús. Pablo era un hombre de convicciones fuertes y él estaba confiando en el Señor, porque decía, bueno, si Dios me está permitiendo pasar esto, eran las pruebas, eran las tribulaciones, y él se iba fortaleciendo en él. Y la confianza de que Dios le libraría de todo esto estaba en el Señor. Él estaba comprometido con alguien. Él estaba confiando en que Dios se iba a encargar de todo. Porque si él no hubiera tenido esa confianza, si Pablo no hubiera tenido la confianza de que Dios se iba a encargar de todo, hubiera estado flaqueando en una de esas veces que él estuvo predicando el Evangelio y a la primera obstáculo, al primer problema que se le presentó, él hubiera retrocedido, él hubiera estado apartándose, él se hubiera desanimado. Pablo nunca volvió atrás, ni tampoco se desanimó. Nada le hacía retroceder a Pablo. No le hacía nada rendirse, al contrario, cobraba más fuerzas. ¿Pero por qué esas fuerzas? ¿De dónde venían esas fuerzas? Venía de la confianza en quien había creído. Y él había creído en el que todo lo podía hacer, en el que hizo los cielos, la tierra, el dador de vida. Y este era nuestro Señor Jesús. Él no podía retroceder jamás. Él nunca se iba a rendir. Él nunca iba a volver atrás. Y entonces nosotros, ¿cómo estamos ahora? La primera que nos pasa algo, a veces nos desanimamos. Sí, nos pasa. Me ha pasado y pido perdón a Dios. Lo he pedido a Dios por eso. Sí, me he desanimado. Aún me falta. Sé que son mis debilidades. A veces nos desanimamos. Oramos una vez y otra vez y luego no pasa nada y ya estamos mal. O nos sigue pasando cosas y nos desanimamos. Pero tenemos ejemplo en la Biblia de que Él no retrocedió. Nuestra fortaleza en las tribulaciones, nuestra fortaleza en estos momentos de angustia tiene que ser el Señor, porque Él se va a encargar de todo. Tenemos que tener esa confianza plena que Él sí se va a encargar de todo, que Él lo va a solucionar todo y a su manera, no como yo creo, no como yo pienso. De ninguna manera va a ser a mi manera, de ningún modo va a ser como yo lo quiero. Él nunca volvió atrás, nada lo hacía retroceder. Vamos a leer en Hechos 14, 19, 20. Dice la palabra, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad. Pensaba que estaba muerto, pero rodeándolos los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Qué tremendo el Pablo, de verdad, qué tremendo. Nunca le faltó el valor. Él seguía sufriendo allí.
con todo lo que le pasaba. Es sorprendente cómo Pablo, después de haber sido apedreado, arrastrado, y al día siguiente se levantó y otra vez, ¿no? Volvió a seguir haciendo lo mismo, que era predicar. Nunca plaqueó, nunca se rindió. Él seguía. No pensaba retroceder jamás, no pensaba volver atrás. También podemos ver en la vida de Pablo que él pasó abandonos terribles. Pablo, si podemos leer en sus cartas, ¿no? Pablo era una de las personas que sufrió abandono y que hubo momentos en que él estuvo solo, en nadie podía apoyarse. Esto es tremendo, hermanos, porque nosotros somos seres humanos sociables. Y lo que más me encanta a veces de llegar a casa cuando vengo del trabajo es hablar con mi familia, es hablar con mi esposo, con mis hijas, ¿no? Mira, me pasó esto y es una forma de terapia, si se quiere decir, ¿no? En la parte psicológica compartí con alguien y entonces ahí escucho a mi esposo que de repente me decía, no pasa nada, sigue y bueno, pero él era solo, estaba solo. A veces había momentos en que no podía apoyarse en nadie. Qué triste llegar a tu casa y no tengas a nadie. Te pasó las cosas peores hoy día. Te fue mal en el trabajo, te fue mal desde que saliste, es todo mal. Y todavía encima estás con muchas dificultades, muchos problemas. En el trabajo te va muy mal y de repente vas a perder el trabajo y entonces son tribulaciones. O simplemente te despidieron del trabajo. Y entonces, ¿cómo vas andando? Pero en estos momentos, nuestra mirada debe estar en Jesús. Pablo pasó todo esto y la Biblia lo narra, pero ahí estaba él mirando a Jesús. La mirada puesta en Jesús. Si nosotros dejamos de mirar al Señor, las cosas van a suceder. Parece que todo está mal. Nos vamos a desanimar. Nunca dejemos de mirar a Dios. Es como Pedro, que estuvo caminando por el agua, estuvo caminando. Cuando miraba a Jesús, él seguía caminando tranquilo, sobre el agua estaba andando. Pero volteó la mirada, dejó de mirar a Jesús y él comenzó a hundirse. Y eso nos pasa en las tribulaciones, en las angustias, en las pruebas. Porque si nosotros dejamos de mirar a Jesús, es en ese momento que nuestras emociones se van a ver muy afectadas. Pero si nosotros doblamos rodillas y seguimos confiando en Jesús, las cosas parece que todo está bien, aunque alrededor se esté cayendo el mundo, pero en la paz del Señor, en nuestra mirada en Jesús, pues todo está bien. Es importante, ¿no?, destacar que Pablo, en medio de las dificultades, ¿no?, fijando su meta en Jesús, mirando a Jesús, él tenía otra cualidad que también debemos nosotros trabajarlo, que es la perseverancia. Perseverar bajo las presiones. Hermanos, a veces no estamos perseverando en la oración. Presentamos la oración al Padre. Nosotros que somos intercesores, que siempre estamos doblando rodillas, ¿no? Y hay mucha gente que también está orando. Pero el desánimo, cuando hay mucha presión, es fácil de caer en el desánimo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no persevera? Ya oré y hoy día me da flojera de orar otra vez. Bueno, yo ya oré ayer, me doblé, me tiré, clamé y ya. ¿Será suficiente? No. Tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir caminando en fe, perseverar bajo toda presión y seguir caminando en fe. Esto nos va a decir
la palabra. Por ejemplo, vamos a leer en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Cómo me voy a renovar si yo no leo la palabra, si yo no oro, si yo no estoy mirando a Jesús? Es imposible. Las circunstancias me van a aniquilar. Las circunstancias me van a matar, me van a hacer que yo caiga. Yo tengo que renovarme día a día, porque mi hombre exterior, mi cuerpo, de repente está cansado, aún puede estar enfermo, porque estoy siendo probada como Job. En mi salud estoy siendo probada, pero mi persistencia en creer a Jesús, en decirle, Señor, yo te creo, yo miro mi cuerpo y yo veo que sigo enferma. Mis circunstancias me dicen que yo sigo mal, pero Señor, mi confianza eres tú. Y yo me renuevo cada día a través de la palabra, a través de la oración, me voy renovando a través de mi relación con el Señor. Yo me voy renovando cada día. Vamos a leer la palabra. Dice el Señor, vamos a leer en Hechos 16, 23 al 25. Mis circunstancias no van a determinar mi accionar. Este versículo nos va a aclarar un poco más. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche oraban. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahí estamos viendo una actitud de Pablo. ¿Qué estaba haciendo Pablo después de que había sido encerrado? Estaba en la cárcel, estaba preso, estaba guardado ahí con mucha seguridad, un carcelero y todo. Entonces, cuando nosotros estamos pasando estos momentos, ¿cómo nos vamos a fortalecer, hermanos? De verdad, la Biblia nos da la salida, la Biblia nos dice cómo. Dios no nos esconde nada, sino que nosotros no estamos orando, no estamos buscando del Señor. Dice que a la medianoche, ¿no? Medianoche, 12 de la noche. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Bueno, pues ya estoy acá en la cárcel, ¿qué más? No me echo y me tiro, me duermo y no pasa nada. No, Pablo estaba orando. Pablo y Silas estaban orando y no solamente estaban orando, estaban alabando al Señor, estaban cantando y tan fuerte estaban cantando que hasta los presos le estaban oyendo. Imagínense, en medio de una tribulación, en medio de una angustia, oh, yo sigo orando, yo sigo cantando, alabando, pues la gente va a decir, ¿qué le pasa a esta señora? ¿Qué le pasa a esta persona que está alabando? Y mire las cosas que le está sucediendo, está loca. Pues sí, el evangelio es de locos, así lo dice Pablo, ¿no? Así lo dice. Nadie nos va a entender porque nosotros estamos en otra dimensión, estamos en una dimensión diferente, estamos en una dimensión espiritual, en esa comunión con el Señor, donde Él nos motiva, donde Él nos dice, mira, ¿sabes qué? Alábame, cántame, ora, búscame, que yo tengo el control de todo. Y entonces eso es lo que estaba pasando con Pablo. Ellos no estaban lamentándose. Ellos no estaban llorando. Ellos no estaban diciendo, ay, me pasó esto y esto y esto y esto. Y ahora, ¿qué va a pasar? Ahora estoy en la cárcel, mira cómo estoy. No, ellos estaban orando y cantando himnos, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que tener una comunión con el Señor diario. Solo eso nos va a ayudar a que podamos ser fortalecidos en momentos de dificultad. Y vivimos tiempos muy peligrosos, donde realmente nuestra fe realmente está siendo probada cada día, cada día. ¿Cómo yo estoy reaccionando ante mis adversidades? ¿Cómo estoy yo
reaccionando ante mis adversidades que me está sucediendo, ante las pruebas? ¿Qué estoy haciendo yo? Acordémonos que somos luz, ¿no? Y la gente siempre nos está mirando. ¿Qué actitud yo estoy tomando? ¿Me estoy desesperando? ¿Me estoy angustiando? ¿Estoy lamentándome, maldiciendo? ¿O estoy orando y estoy cantando y estoy agradeciendo a Dios? ¿Qué actitud estoy tomando? Quiero estar fortalecida, pues la Biblia me está enseñando que yo debo estar orando y alabando al Señor. Eso me va a fortalecer. Eso me va a ayudar. Job se postró y adoró. Vemos el ejemplo de Pablo, que él nunca se rindió, que él seguía en esa relación perfecta con nuestro amado Dios. Ahora vamos a ver cuáles son los propósitos de que pasemos esto, que pasemos angustias, que pasemos dificultades, porque también debe haber propósito. Uno debe entender cuál es el propósito. Cuando uno entiende las cosas, pues como que se nos aclara más la visión y vamos un poco más conscientes a poder aterrizar y poder pasar este momento y este tiempo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando salió al desierto? No entendieron el propósito de Dios. Dice que el desierto lo pasaron en 40 años y ellos no debían haber demorado 40 años. Pero ellos demoraron 40 años porque no entendieron el propósito de Dios. No lo comprendieron. Pues en cada adversidad hay un propósito, ¿no? Y en esto vamos a ver 3 puntos. La palabra de 2 Corintios 1, 3, 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Verdad? Hemos hablado de Pablo, el ejemplo de Pablo. ¿Quién consolaba a Pablo? ¿Quién nos consuela cuando estamos pasando momentos tan duros y difíciles? Y que sí, que nos duele y nos cuesta, porque esa es nuestra vida en el Señor. Pero allí Él nos viene a consolar y allí es donde recuperamos las fuerzas. ¿Quién nos consuela? Dios. Entonces, uno de los propósitos, cuando nosotros pasamos las tribulaciones, cuando nosotros pasamos las angustias, las aflicciones, las pruebas, es que nosotros estamos siendo capacitados para que nosotros en esa capacitación podamos consolar a otras personas. Porque claro, la persona que vivió en carne propia te va a poder hablar y te va a decir: mira, esto es así y así, y Dios actúa así y así. ¿Quién ha vivido algo así? Tiene toda la autoridad para poder consolarte. Yo no puedo hablar de algo que yo no lo viví en carne propia, porque no lo viví, no lo sentí. Pero una persona que vivió. Yo pasé un momento en mi vida de depresión, una depresión muy fuerte. Y yo puedo saber qué es querer suicidarse, qué es caer en esa depresión tan horrible, donde el mundo no te importa. Y el Señor me ha permitido en algún momento hablar de este tema con alguien que lo necesitaba, porque yo lo sentí y lo viví. Y yo podía entender a aquella persona qué es lo que estaba pasando en él o en ella. Entonces Dios nos va a capacitar para consolar y ayudar a otras personas. No es que yo pasé esto y es para mí sola, no. Estamos en esa capacitación y tenemos que compartirlo con otra persona. Y Dios va a permitir que otra persona lo reciba. También Dios nos enseña a esperar en Él. Ya habíamos hablado algo de esto. Porque esperar en Dios es tener la paciencia.
Nosotros tenemos que aprender de que Dios depende de todo, que nuestra confianza está en Él. En 2 Corintios 1:9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Si confiáramos en nosotros mismos, no estaríamos vivos, sino Él resucitó a los muertos a través de Jesús. Y la esperanza es esa. Y la confianza es esa, que un día también nosotros vamos a resucitar, porque nuestra confianza es así. Asimismo, vamos a ver que a través de estas tribulaciones y pruebas, ¿no? El propósito de Dios es liberarnos del orgullo y depender de Dios. Y esto es importante, tenemos que tenerlo claro. Dice 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Eso dice Pablo. Y Pablo tenía un aguijón y Pablo pidió al Señor que ese aguijón le fuera quitado. Pero Dios no se le permitió, le dijo, bástate mi gracia. ¿Y por qué? Porque a través de este aguijón Pablo tenía que vivir en humildad. Pablo tenía un carácter muy orgulloso. Si no hubiera sido este aguijón en Pablo, él se hubiera levantado, se hubiera llenado de ese orgullo y eso no le hubiera permitido este ministerio tan grande que tuvo Pablo. Y Dios tenía que tenerlo allí, con ese aguijón. Y él entendió que si él se refugiaba en la gracia de Dios, nada le podría destruir, sino que él iba a cambiar a lo que Dios quería que él llegara a ser. Esta debilidad de Pablo permitió que él llegó a ser el gran hombre, el gran Pablo, que escribió muchas cosas y que fue un ejemplo. Mi debilidad, tu debilidad, nos va a hacer depender de la gracia de Dios. Nuestra fortaleza en el Señor va a ser cuando reconozcamos esa debilidad. Vamos a estar fortalecidos porque mi debilidad del Señor me va a mostrar su gracia. Aún ahora, cuando nosotros somos muy yoístas, ¿no? Yo lo puedo, yo lo hago, yo. Porque Dios no está construyendo un reino sobre el poder humano, sino Dios está construyendo un reino sobre nuestra debilidad y nuestra insuficiencia. Nosotros, como seres humanos, nos debe bastar la gracia de Dios, que es un regalo. Nos debe bastar la gracia de Dios en estas tribulaciones, en estas debilidades. Que nuestra fe nunca mengue. Que nuestra fe siempre esté puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que siempre estemos perseverando para ganar la buena batalla. La perseverancia es importante. No dejemos de perseverar y cada día nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, que nos va a ayudar a alcanzar las metas. Agradezco a Dios por esta palabra. Gracias a Dios porque he podido compartir con ustedes este tiempo. Cada que comparto, yo también siento que Dios habla a mi vida. Dios me los bendiga a todos. Gracias. Amén.